La Fiscalía rastrea a dos personas que presuntamente tienen que ver en el atentado contra el senador Miguel Uribe y que al parecer estuvieron en la escena del crimen. Noticentro 1 conoció documentos y detalles del expediente por intento de homicidio. La Fiscalía avanza con la investigación por el atentado a Miguel Uribe. Noticentro 1 conoció detalles del proceso y sobre las pesquisas que se adelantan. Fuentes confirmaron que el menor de edad les dijo a los investigadores que le ofrecieron 20 millones de pesos por disparar contra el político, dinero que según la versión no fue entregado. Además, el joven fue preguntado sobre la presencia de dos personas más en la escena de los hechos, a quienes la Fiscalía está rastreando y se indaga si alguna de las otras dos personas tiene el celular del menor. Noticentro 1 también tuvo acceso a documentos del proceso. En este queda constancia que el menor fue vinculado formalmente a un proceso por tentativa de homicidio agravado y tráfico y porte de armas. En otros documentos del expediente se conoce la decisión completa del juez de menores, que dispone que el menor solo estará 5 meses en el búnker de la Fiscalía y después el ICBF dispondrá de él. Esto dice la decisión del juez conocida por este noticiero. Autoridades que deberán velar por mantenerlo en las instalaciones propias a su dignidad. Asimismo, la Defensoría de Familia deberá verificar esta situación y realizarle el seguimiento respectivo para la verificación de derechos. Se le permitirá que el joven sea comunicado con sus familiares, pero siempre en presencia de la Defensoría de Familia. El documento establece que la Fiscalía tiene que dar medidas especiales de protección para el menor. Deberán garantizar de manera permanente y plenamente la protección de su vida e integridad personal, y se cuidará su salubridad, recibiendo durante el periodo de internamiento y bajo su custodia brindar los cuidados y toda la asistencia social. A esta hora avanza la recolección de más videos de cámaras de seguridad y otras pesquisas para determinar quiénes son los autores intelectuales. La Fundación Santa Fe reveló un nuevo parte médico sobre el candidato presidencial Miguel Uribe. Asegura que tiene señales de mejoría neurológica, aunque se mantiene en estado crítico. Buenas noches, Joan, Margarita y televidentes. Hoy la Fundación Santa Fe emitió el quinto comunicado por medio del cual estipuló que Miguel Uribe Turbay se encuentra con una mejoría neurológica, pese a que aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y en estado crítico. En medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución del edema cerebral. Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. El señor Uribe Turbay continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto y el manejo integral con los soportes requeridos. A esta hora se está llevando a cabo un rosario convocado por el Centro Democrático, por medio del cual se está pidiendo por la pronta recuperación de Miguel Uribe Turbay. Asimismo, durante todo el día se llevaron a cabo velatones y oraciones, así como la visita de figuras políticas no ha cesado visitando y apoyando a la familia. Con este símbolo que representa la solidaridad y la unidad nacional, me despido. Sigan en estudio. Informó para Noticentro 1, Valentina Mejía. María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, en una breve declaración ante los medios en la Fundación Santa Fe, agradeció a los colombianos su apoyo y pidió seguir orando por la vida de su esposo. En medio de la incertidumbre por el estado de salud del senador Miguel Uribe, su esposa María Claudia Tarazona se asomó hace pocos minutos por la ventana de la Fundación Santa Fe con flores amarillas en mano, símbolo de esperanza y una estampa religiosa. Solamente me asomé para saludarles, para darles las gracias por estar acá, para seguir pidiendo por la oración de Miguel. Y muchas gracias a todos ustedes. Además, se acercó al lugar donde ciudadanos mantienen una vigilia permanente y les agradeció su apoyo, pidiendo que no dejen de orar. Líderes y políticos siguen acompañando a la familia Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe, donde es atendido el precandidato tras el ataque sicarial del sábado. En horas de la tarde, diversas figuras del ámbito político se acercaron a la Fundación Santa Fe para expresar su respaldo a la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. El senador Carlos Meisel hizo un llamado a la serenidad frente a esta difícil situación. Venimos a dar una voz de aliento. Pues lógicamente estamos todos muy mal, muy mal. Yo no quiero hacer de esto ningún pronunciamiento político. Nosotros tenemos que tener mucha prudencia y no caer
ni en provocaciones, ni en tentaciones. Por su parte, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Papamín, también visitó el centro médico y compartió un mensaje de esperanza. Pero nosotros seguimos con la fe intacta, nosotros seguimos rezando, pidiéndole a Dios, y estoy convencido que Miguel va a salir bien de la clínica, que vamos a poder tener un Miguel fortalecido. Hay que seguir orando mucho, hay que tener fe. Vemos que todas las personas ya están un poco más tranquilas. Asimismo, crecen las muestras de solidaridad desde todos los sectores políticos y sociales del país. Noticia del día. El presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que convoca a la consulta popular. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca una consulta popular, un mecanismo que según el gobierno va a permitir que el pueblo exprese la voluntad en materia constituyente. Solo se derogará antes de las urnas y los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. El decreto dice que el gobierno usa una figura legal llamada excepción de inconstitucionalidad para no aplicar la decisión que tomó el Senado el 14 de mayo, cuando con 49 votos en contra de 47 hundieron la consulta popular. Cuando usted firma un decreto en donde va explícitamente de que se puede derogar, él lo que está abriendo es una puerta a la comunicación y la confianza con el Senado de la República. Además, se plantea como fecha tentativa para la consulta el jueves 7 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la posesión presidencial. Por su parte, el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó los alcances de la consulta popular por decreto. Eduardo Montealegre señaló que el decreto que convoca a la consulta popular es totalmente legal, dado que asegura que el Congreso violó la Constitución. La excepción implica entonces que el presidente de la República inaplica el acto por el cual se dio concepto desfavorable a la consulta y hace prevalecer la Constitución. Sobre esta base, al aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, esto significa que el Congreso de la República no se pronunció legítimamente y de acuerdo a la Constitución dentro de los 30 días siguientes a la formulación de las preguntas ante el Senado de la República. El ministro de Justicia designado advirtió que si el registrador nacional se niega a realizar la consulta, podría incurrir en un delito. Noticia en desarrollo. A solo una hora del atentado que hoy lo tiene entre la vida y la muerte, el senador Miguel Uribe Turbay grabó un mensaje urgente tras conocer que el gobierno estaría por firmar el decreto que convoca oficialmente la consulta popular. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. El video que pidió divulgar solo si se concretaba la firma fue publicado hoy por su equipo de campaña cumpliendo su instrucción. Que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. El precandidato presidencial aseguró que así defendería la democracia y el futuro del país. Desde Cali, a donde asistió para acompañar la jornada de paro nacional, el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de una reforma laboral para Colombia. En Cali, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañando la manifestación en pro de la consulta. Desde allí se refirió a los comentarios que señalan de inconstitucional el decreto. Muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso incluso si me hacen esa, que lo han intentado hacer varias veces, porque tendrían que poner preso a unos funcionarios públicos y a un presidente de Colombia. También le envió un mensaje al presidente del Senado sobre el futuro de la reforma. Explicó que si no es aprobada, la consulta seguirá adelante. Por eso le digo a Efraín, haga un último intento. Sé que lo aplauden en los aviones cuando entran los aviones, no sé qué me pasaría a mí si entro alguno. Pero esa es una ilusión y lentejuelas, Efraín. En medio del discurso señaló a Marcos Rubio y a líderes de la derecha de orquestar un golpe de Estado en el país. Dice un presidente vecino
que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata... Finalmente aseguró que el 7 de agosto acatará la decisión que tome el país en las urnas. Entre tanto, los gremios económicos rechazaron el decreto de la consulta popular y señalaron que esto es un paso más hacia la ruptura del orden constitucional. Con la firma del presidente Gustavo Petro al decreto que convoca la consulta popular, los gremios económicos rechazaron la decisión del gobierno al manifestar que se está desconociendo el orden constitucional. Prácticamente se consuma el golpe de Estado en Colombia al que tanto le habíamos temido. Es hora que todas las instituciones del país salgan a cumplir su rol en defensa de la democracia, la Constitución y la ley. De igual manera, se pide una medida provisional desde la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que la reforma laboral se está tramitando en el Senado de la República. Resulta fundamental que en el marco del ejercicio independiente que le confiere la Constitución, la Corte Constitucional valore la posibilidad de adoptar una medida provisional que evite un daño institucional innecesario con ocasión de esta consulta. Se insiste al gobierno que se concentre en temas esenciales como recuperar la seguridad del país. Es una mala noticia para un país que hoy está a la zozobra, un país que está preocupado, angustiado, por cuenta del problema de inseguridad, por cuenta de los atentados terroristas contra Miguel Uribe, contra la población en el Valle del Cauca y el Cauca. Presidente Petro está jugando con candela. Se pide al gobierno declinar la decisión. Comenzó el cuarto debate de la reforma laboral en el Senado, el último que se necesita para que el proyecto se convierta en ley. En el Senado comenzó el cuarto y último debate de la reforma laboral, tras superar su paso por la Comisión Cuarta del Senado, a donde fue remitida luego de aprobarse la apelación. Pese a que la plenaria estaba citada para las 8:30 de la mañana, inició una hora después. Sin embargo, la mesa directiva del Senado tomó la decisión de dar un receso de una hora, mientras la Comisión Accidental llegaba a consensos frente a los artículos más polémicos. Sobre las 5 de la tarde retomaron el debate con la discusión de la ponencia alternativa propuesta por la senadora Aida Bella. Sin embargo, fue negada con 57 votos. La llamada ponencia mayoritaria fue la acogida por la plenaria con 67. Debido a que la comisión sugirió revisar las proposiciones que radicaron los congresistas, la sesión continuará mañana a las 8 de la mañana. Sectores políticos criticaron la decisión del gobierno de mantener el decreto de la consulta popular en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país. El anuncio de la firma del decreto para convocar la consulta popular fue rechazado enérgicamente por diferentes sectores políticos, asegurando que con esto el presidente rompió la carta política y ya tendría lista una demanda por inconstitucionalidad. Acaba de romper la carta política del 91, desconociendo la decisión que tomó el legislativo, el Senado de la República, negando el trámite de la consulta popular. Atrás estamos viendo la casa del nuevo dictador. Por eso quiero anunciarles que ya tengo lista la demanda de inconstitucionalidad para presentar ante el Consejo de Estado demandando este decreto. En la Cámara de Representantes, los congresistas recibieron la noticia justo cuando estaban en plenaria. En rechazo al decreto, la oposición y los independientes se retiraron del recinto. Protestamos, pues que entonces todas las leyes las apruebe el presidente con decretazos. Hagamos respetar la institucionalidad, la división de poderes. Siempre hemos apoyado los mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, pero esto no puede hacerse pasando por encima de la Constitución. Ha iniciado la dictadura del presidente Petro. Ha emitido un decreto pasando por encima de la Constitución política de Colombia, desconociendo la división de poderes. La decisión del Ejecutivo profundizó el pulso entre el gobierno y los distintos sectores políticos, abriendo un nuevo capítulo de tensión institucional en el país. En Noticentro 1 les contamos cómo se vivieron hoy en Bogotá las movilizaciones en apoyo a la consulta popular y las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Este miércoles, en plena discusión en el Senado sobre el futuro de la reforma laboral, centrales sindicales salieron a las calles para exigir que se respete la reforma laboral inicial. Sobre todo insisten en que no aceptarán una reforma laboral recortada. Decirle al presidente Petro que nosotros sí estamos de acuerdo con la consulta popular. Segundo, rechazamos la contrarreforma laboral patronal y empresarial que en este momento se discute en la plenaria del Senado. Y insistimos en que la que se debe aprobar fue la que salió de la Cámara. ¡Viva la consulta!
La jornada inició desde las 9 de la mañana, donde los sindicatos, sectores sociales, estudiantes y organizaciones campesinas e indígenas marcharon hacia la Plaza de Bolívar con el fin de presionar al Congreso para que se aprueben las reformas sin las modificaciones que, según ellos, desvirtúan su esencia original. Nosotros seguiremos marchando, movilizándonos hasta que las reformas sociales planteadas por nuestro presidente Petro se logren llevar a cabo, en razón a que es la gran oportunidad que tiene el pueblo colombiano para reducir las desigualdades que tanto ha quejado al país durante más de 200 años. Con esta movilización envían un mensaje unificado. La lucha por las reformas continuará hasta que sean escuchadas sus exigencias. ¡Viva! ¡Viva! Líderes políticos convocaron a una marcha este domingo por la paz en apoyo a Miguel Uribe, rechazando los hechos de violencia que sacuden el país. En el Capitolio Nacional del Congreso de la República se reunieron líderes políticos de la oposición para convocar a una movilización a la que llamaron la Marcha del Silencio, como rechazo a las acciones terroristas en el país y en solidaridad con el senador y precandidato Miguel Uribe. Porque Colombia no se rinde, no se arrodilla, basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe y de todos los colombianos, no al terrorismo. Los colombianos siempre hemos convertido el dolor en valor, en esperanza y en firmeza para luchar por Colombia. Marchamos por los niños de la patria, ¿sí? Para que ningún niño viva lo que está viviendo hoy Alejandro, el hijo de Miguel, lo que están viviendo los hijos de los policías, de los soldados, de tantas personas que son víctimas de la guerra. La marcha será el domingo 15 de junio. En Bogotá iniciará a las 9 de la mañana en el Parque Nacional y terminará en la Plaza de Bolívar. Rafael Rodríguez, diputado a la Asamblea del Valle del Cauca por el Centro Democrático, denunció una persecución en su contra y pidió reforzar su esquema de seguridad. En el Valle del Cauca, dirigentes del Partido Centro Democrático denunciaron haber sido víctimas de amenaza por parte de grupos armados que tienen presencia en la región. Como dirigentes políticos de nuestro Partido Centro Democrático en las regiones no es fácil. No tenemos las garantías suficientes para ejercer nuestro servicio público, para poder denunciar las diferentes situaciones de alto riesgo, de falta de orden público, de inseguridad que vivimos en los territorios. Nuestro departamento, el Valle del Cauca, viene siendo azotado por presencia de muchas bandas criminales, desde disidencias de la FARC, ELN, Clan del Golfo. Hemos tenido varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. El año pasado tuvimos un informe de inteligencia donde precisamente alertaba sobre cómo se estaba haciendo un plan en contra de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Para el diputado es importante que sean reforzados los esquemas de seguridad para garantizar su actividad política en el territorio. Este caso se conoce en medio de la escalada terrorista que ha azotado el suroccidente colombiano. Desde el Centro Democrático piden mayor protección para sus diferentes dirigentes políticos en las regiones. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, denunció que lleva varios días pidiéndole al presidente Gustavo Petro un consejo de seguridad amplio sobre la situación en el departamento y aún no recibe respuesta. Desde la Fundación Santa Fe en Bogotá, donde el gobernador Juvenal Díaz visitó al senador Miguel Uribe, el mandatario regional realizó una contundente declaración sobre el presidente Gustavo Petro. Nosotros hemos venido pidiendo, por ejemplo, en Santander, en el Magdalena Medio, que el presidente atienda un consejo de seguridad por la situación tan grave que se ha presentado. No se ha dado, ustedes me han escuchado pidiéndolo, no es un capricho. Hay grupos armados organizados del Clan del Golfo, el ELN, que quieren meterse al interior de Santander, el ELN, las disidencias de la FARC queriendo armar grupos en esas partes. Son situaciones delicadas que necesitan liderazgo y que necesitan acciones contundentes. Eso nos deja muy preocupados, pero hay que seguir adelante. Díaz advirtió sobre la relación que ha tenido con el presidente desde que él ha ocupado el cargo de gobernador. El presidente no habla por lo menos conmigo no sé con los otros gobernadores, pero en año y medio yo nunca he tenido una llamada del presidente, ni siquiera cuando tuvimos la avalancha en San Vicente de Chucurí, que fue una situación muy delicada. Mientras tanto, la inseguridad y la violencia en regiones como Santander sigue escalando. El gobernador de Cundinamarca ofreció 100 millones de pesos de recompensa por información para dar con el paradero de los responsables del asesinato del coordinador de fiscalías en Fusagasugá. El coordinador de fiscalías en Fusagasugá, Karim Zapair Calderón,
fue asesinado a tiros el 10 de junio en un aparente caso de fleteo mientras se encontraba en un centro comercial. El gobernador Jorge Rey condenó el crimen y anunció una recompensa de 100 millones que se suma a los 50 millones ofrecidos por la alcaldía para capturar a los responsables. Desde la gobernación de Cundinamarca ofrecemos una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que nos permita dar con la captura de los responsables. Esto se suma a los 50 millones de pesos ofrecidos por la alcaldía del municipio. La gobernación dejó claro que no tolerará la violencia contra los funcionarios judiciales y que este crimen no quedará impune. Estos hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes y en verdad enlutan todo el sistema judicial y a nuestra comunidad fusagasugueña. Por lo pronto, la Fiscalía y la Policía Judicial investigan el caso con urgencia. En el Valle se ha convocado un Consejo de Seguridad con la presencia del ministro de Defensa con la intención de implementar medidas que restauren el orden público. Tras los ataques terroristas perpetrados durante las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca, las autoridades regionales anunciaron un Consejo de Seguridad para evaluar estrategias que permitan hacer frente a la situación de orden público. Alcaldes de los municipios de Jamundí, Palmira, Buenaventura, Cali y la gobernadora del Valle enviaron una carta al presidente Gustavo Petro para que se apersone de la situación. Hoy más que nunca se hace indispensable que el gobierno nacional escuche y atienda las solicitudes reiteradas que hemos elevado desde el nivel territorial. Necesitamos acciones decididas e integrales que permitan asumir el control de la región y garantizar la tranquilidad de los vallecaucanos, quienes hoy viven en medio de una creciente amenaza de violencia, extorsión y presencia armada ilegal. Creemos que tiene que haber una acción conjunta y sostenida en el municipio de Jamundí para afectar la Jaime Martínez, que es la que nos está haciendo daño a Jamundí, y por supuesto a Cali. Cali está siendo afectada precisamente por estas disidencias. Entonces queremos que haya una fuerza, pero realmente fuerte ahí, y queremos que sea en Suárez, Cauca, y también en la Liberia. En Cali, hasta mañana jueves a las 6 de la mañana, rige una restricción para el funcionamiento de los establecimientos comerciales de la ciudad, los cuales deben cerrar sus puertas a las 9 de la noche. A su vez, se encuentra vigente un decreto de ley seca, que estará vigente hasta la medianoche de hoy. Durante la madrugada de hoy se produjo la llegada de 100 uniformados de la Policía Nacional con el objetivo de apoyar las labores de vigilancia en las calles de Cali. De igual forma, en los próximos minutos se dará inicio a un Consejo de Seguridad con la presencia del ministro de Defensa. En Antioquia fue asesinada una patrullera de la policía en un ataque a una estación. Impotentes, tristes y temerosos, estos 4 policías cargaron en una camilla improvisada a la patrullera Alejandra Vieda, herida de gravedad en medio de un ataque contra la estación de policía en Valdivia, Antioquia. Tenían al enemigo cerca, pero aún así la llevaron al centro asistencial. Con múltiples heridas compatibles con proyectil de arma de fuego, en muy malas condiciones generales, por lo cual nuestro personal de salud, luego de realizar la estabilización hemodinámica de la paciente y al sobrepasar nuestra capacidad resolutiva por ser un hospital de primer nivel de atención, la remiten de manera inmediata a la S Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal. A las 2 de la mañana, el hospital declaró la muerte de la joven de 21 años. Se está confirmando, digamos, a esta hora 2 elementos extraños que aparentemente podrían ser artefactos explosivos que están a no más de 100 metros de la estación de policía al frente del Banco Agrario de la localidad. Y así quedó la estación de policía de Valdivia, su fachada llena de impactos de fusil, puertas y ventanas destruidas. La gobernación de Antioquia reveló que al momento del ataque, la estación solo tenía 8 uniformados disponibles. Todo el proceso de paz que ha venido siendo o que se estaba llevando a cabo por el gobierno nacional, lo que permitió a los grupos fue simplemente armarse, crecer y fortalecerse. Muy cerca del lugar del atentado fue abandonada una bandera del ELN. Este sería el segundo crimen contra la fuerza pública en menos de 24 horas en Antioquia. Entre tanto, hay preocupación en Cali por la alta ocupación hospitalaria tras los recientes atentados terroristas.
En el Valle del Cauca ha sido activada la alerta naranja en los centros hospitalarios de la región, debido al gran número de personas heridas que han requerido asistencia médica tras la escalada terrorista de este martes. En total se tiene conocimiento de 74 personas heridas. Hay alerta por la insuficiencia de sangre para la realización de transfusiones. En este instante tenemos dificultades con este líquido vital y necesitamos que ustedes nos ayuden donando sangre. Se pueden acercar a la Fundación Valle del Lili, al Hospital Universitario, al Centro Médico Imbanaco o al Banco de la Cruz Roja a donar sangre. La estamos necesitando para poner soluciones a la vida de las personas que están heridas y tener algo de reserva por si la necesitamos para un número de personas adicional. Clínicas de Cali como la Fundación Valle del Lili alertaron una sobreocupación de su servicio de urgencias por encima del 300%. La Red Pública de Salud del Oriente de Cali entregó un balance sobre las 16 personas que fueron atendidas en sus diferentes instituciones. 4 de ellas fueron remitidas a centros de mayor complejidad por la gravedad de las heridas. En ese momento el llamado de las autoridades es a la donación de sangre en el Valle del Cauca, con el objetivo de poder tener mayor disponibilidad de este recurso para atender a las personas que así lo necesiten. Colombia y la Unión Europea se alistan para un nuevo acuerdo de cooperación. Desde Bruselas, la canciller Laura Sarabia anunció junto a la primera ministra de Estonia la apertura de negociaciones para un acuerdo de asociación y cooperación entre ambos bloques. Este pacto busca reforzar temas clave como la transición energética, la seguridad regional y el multilateralismo, justo en la antesala de la cumbre CELAC que se celebrará en Colombia. El Parlamento Europeo y el enviado especial para la paz expresaron su respaldo total a los esfuerzos del gobierno para implementar el acuerdo de paz. Sin embargo, hicieron un llamado para que la paz sea real y se refleje en las regiones con participación de los sectores históricamente excluidos. La canciller Laura Sarabia continuará su agenda en Bruselas. En este momento están iniciando estas conversaciones para este nuevo acuerdo de cooperación internacional con la Unión Europea, que tiene como objetivo no solo el crimen organizado, sino también apoyo al país en transición energética, uno de los pilares fundamentales del gobierno nacional. La Contraloría denunció el manejo irregular de 2 billones de pesos provenientes de los recursos de las regalías. La Contraloría alertó que más de 2 billones de pesos de recursos de regalías auditados entre 2023 a 2025 presentan serias irregularidades. Los fondos tenían que ser usados para diversos proyectos, incluidas redes de alcantarillado, transformación energética, entre otros. Estos resultados son producto de la auditoría y seguimiento a proyectos que han sido alertados por pérdida de recursos o malos manejos, ya sea a través de denuncias ciudadanas, solicitudes del Congreso de la República, denuncias de veedores. Las regiones con mayores irregularidades son La Guajira, Sucre, Antioquia, Magdalena y Caquetá. Se evidencian inconvenientes en la ejecución de los proyectos por deficiencias en su estructuración y aspectos importantes en el proceso de planeación, lo cual los convierte en proyectos no sostenibles. La Contraloría avanza para determinar quiénes serían los responsables sobre los malos manejos de los recursos. Falleció Ana María Cuesta, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ana María Cuesta León, quien lideraba el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, desde noviembre del año pasado falleció a los 39 años. Según versiones preliminares, su deceso estaría relacionado con complicaciones de salud vinculadas a una afección cardíaca. Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un parte médico oficial. El alcalde Carlos Fernando Galán expresó a través de su cuenta de X su profundo pesar ante la pérdida. Lamento profundamente la muerte de Ana María Cuesta León, directora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ana María dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y deja una huella de más de 10 años en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, desde donde luchó sin descanso por la memoria y la dignidad de las víctimas del conflicto armado. Ana María Cuesta León era socióloga egresada de la Universidad Santo Tomás y contaba con una maestría en estudios políticos y sociales. Económicas. El Banco de la República anunció una disminución en la cartera morosa del país, al tiempo que advirtió que hay un aumento en la deuda comercial.
Según el reporte de estabilidad financiera del Banco de la República, que analizó la situación del sector entre septiembre de 2024 a marzo de 2025, la cartera morosa se redujo, lo que se traduce en un cumplimiento de los hogares con el pago de sus deudas. Este aspecto ha generado un aumento en la rentabilidad de los establecimientos de crédito, que mes a mes viene recuperando su posición. Colombia mantiene un sistema financiero sólido pese a los riesgos que persisten sobre la economía. Los establecimientos de crédito en Colombia mantuvieron niveles adecuados de solvencia y liquidez por encima de los mínimos exigidos por la regulación. En general, sus indicadores de capital se mantuvieron estables desde el tercer trimestre de 2024 y conservaron una posición de liquidez sólida, lo que refleja su capacidad para atender necesidades de corto plazo. En el frente corporativo se observa un incremento de la deuda y señales de deterioro en la cartera de sectores como comercio y manufactura. Esa mejor dinámica pues se ha visto reflejado también en un mayor crédito comercial. Por el lado del consumo, la historia es algo diferente, teniendo en cuenta que nosotros venimos de unos crecimientos bastante importantes en la cartera de consumo en 2022 y 2023. Sí, ustedes recordarán que alcanzamos tasas de crecimiento importantes en esta modalidad y pues lo que vimos fue después una corrección a ese crecimiento importante y por lo tanto pues vimos una desaceleración, la cual viene corrigiendo. Como lo comenté, sigue contrayéndose esta cartera, pero los niveles de contracción son mucho más bajos frente a lo que observábamos en septiembre de 2024. Se destaca la recuperación que viene teniendo el crecimiento y la disminución de la inflación en 2025. El banco BBVA pronosticó un crecimiento del 2,3% para este año. En el informe de BBVA se ajustó a la baja la proyección de crecimiento de la economía del 2,5% a 2,3% para este 2025. En el análisis se destaca la recuperación gracias al consumo privado. Sin embargo, internamente se mantienen riesgos por la situación fiscal. Los temas fiscales están generando mucho ruido. ¿Qué significa mucho ruido? Hemos visto un sesgo, digamos, a un aumento del déficit fiscal, que es importante para este año. El año entrante disminuiría, pero todavía sería un déficit fiscal alto, y un aumento de la deuda colombiana o de la deuda del gobierno nacional. En el frente internacional sigue generando incertidumbre la guerra comercial por el incremento de aranceles. Hemos visto que esto va a continuar en lo que resta del año y nos va a generar mucha incertidumbre en términos de crecimiento, inflación y política económica. Para la inflación se espera que siga cediendo gradualmente. La más reciente encuesta de Fedesarrollo reveló un aumento en el índice de confianza en el consumidor en el país. De acuerdo con el informe de Fedesarrollo, el índice de confianza al consumidor se mantiene en terreno negativo, aunque mostró una mejoría al pasar del 8,6% en abril a 3,8% en mes de mayo. Esto representa que hay mayor disponibilidad de compra por parte de los hogares colombianos. Precisamente por sectores los que más crecieron fueron vehículos, seguido de bienes durables como electrodomésticos y vivienda. Las expectativas de ingreso, tal vez de bienestar o de estabilidad económica siguen transitando por tendencia positiva, aunque aún falta terreno por recorrer. Bucaramanga fue la ciudad con mayor crecimiento en índice de confianza. La Federación Nacional de Productores de Carbón presentó una demanda de nulidad al decreto del gobierno de Gustavo Petro que adelanta los impuestos de 2026 a 2025. Se trata de una demanda de nulidad, la cual busca una suspensión provisional inmediata de la medida que fija el aumento de las tarifas de autorretención en la fuente para el año gravable 2025. Para FENALCarbón, el decreto vulnera principios constitucionales y la capacidad contributiva al imponer una carga fiscal desproporcionada respecto de la capacidad económica. Que además es regresiva e inequitativa y genera un efecto confiscatorio que claramente es violatorio de los principios del sistema tributario colombiano. El gremio señala que la medida no tomó en cuenta la contracción de los precios del carbón que afecta a la rentabilidad de las empresas. El Banco de la República reportó un crecimiento en la deuda externa del país a marzo de este año. El dato del día
A 203.285 millones de dólares subió la deuda externa colombiana, de acuerdo con el informe del Banco de la República. De esta manera se tuvo al mes de marzo una alza del 3,6% frente al mismo mes del año pasado, cuando se ubicaba en 196.044 millones de dólares. El incremento se da en parte por el aumento de la deuda en el sector privado, que llegó a niveles de 90.297 millones de dólares, una alza del 8,7%. Por el lado de la deuda pública, bajó levemente en marzo. En Noticentro 1, expertos en finanzas nos dejaron ciertos consejos para saber qué hacer con la prima de mitad de año. Dinero inteligente. Con la llegada de la prima de mitad de año, el sistema financiero invita a los colombianos a utilizar este ingreso adicional para sanear sus deudas y normalizar su historial crediticio. Más de 9 millones de trabajadores formales recibirán este bono laboral. Gestione siempre a través de canales oficiales. Este año convierta su prima en una oportunidad. Estar al día es control. Esta es parte de las medidas para evitar el sobreendeudamiento y garantizar la disponibilidad de una herramienta crediticia como fuente de desarrollo personal, familiar y empresarial. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.190 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa promedio en 4.080 pesos y la venden en 4.120 pesos. Un euro cuesta 4.812 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 50 centavos. El precio interno se cotizó a 2.890.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 28 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 96 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,60% a 1.659 puntos. El exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue declarado culpable en una corte de Nueva York de los cargos de agresión sexual. Esto tras una demanda interpuesta por Miriam Haley, su antigua asistente de producción, en hechos que se presentaron en el año 2006. Aunque fue absuelto del otro cargo que enfrentaba, relacionado con una denuncia similar de una exmodelo polaca, esta nueva condena, cuya duración no se ha estimado, se suma a la que ya se le dictó en el estado de California a 16 años por delitos similares. Con este nuevo fallo, Weinstein acumula más de 30 años de condena por múltiples casos de abuso sexual, cometidos durante décadas aprovechando su poder en la industria cinematográfica. Haley fue una de las primeras denunciantes que dio impulso al movimiento Me Too, la campaña que permitió visibilizar cientos de testimonios de mujeres víctimas de acoso y agresión sexual en el entorno laboral. En Taichung, una de las ciudades más grandes de Taiwán, se inauguró esta calle en homenaje a una de las expresiones animadas más consumidas en el mundo, el anime japonés. Personajes de todo tipo de historias se plasmaron en los muros que se extienden por casi 500 metros en una de las calles del centro de la ciudad, buscando hacer un homenaje al impacto que han tenido en el crecimiento de varias generaciones. Lo que inició como un proyecto de revitalización ciudadana, hoy es uno de los lugares más visitados, generando un impacto positivo para el turismo y la gastronomía local, pues según diversos sitios de internet, este sitio ocupa los primeros lugares de los más instagrameables del mundo.